Vamos ahora a hablar de lo que se ha hablado en las últimas semanas. Ya el director de Vox Populi, que está en Impresión de Noticias, Luis Benavente, había adelantado el tema de las cifras de muertes. Hay, según las últimas informaciones, datos que señalarían que hay un pequeño, ligero descenso en las muertes diarias, pero la acumulación de las mismas y la suma entre la cifra oficial y lo que podría ser un desfase con las cifras que da el SINADEF todavía sigue siendo de preocupación. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, Carlos Fernando. A ver, tenemos un descenso por un lado, en el caso diario, pero por otro lado tenemos ya en la acumulación, el último cuadro oficial habla de prácticamente 30.000 personas fallecidas en cuanto a esta cifra que otorga el Ministerio de Salud después de un sinceramiento de las mismas, pero hay todavía un desfase en relación a las muertes que podríamos otorgar como sospechosas de COVID en el caso del registro del SINADEF. Hay un desfase muy grande, Mónica. El sinceramiento yo lo pongo entre comillas y no ha pasado del 10% del total de muertes en exceso que el gobierno no ha explicado, por otro lado. Ya ha pasado casi un mes desde que la ministra agregó 3.680 muertes, pero no ha habido en las cifras oficiales un sinceramiento. El número de muertes en exceso al 31 de agosto es de 71.538 y el gobierno está reconociendo al mismo día, 31 de agosto, solo 30.000 muertes. De manera que para entender no bien, el exceso numérico es de 71.000 o suma en total 71.000 teniendo en cuenta la cifra que usted nos está dando. No, 71.538 es el exceso de muertes de abril a agosto y 28.944 es el número de muertes reconocidas por COVID por el gobierno, que incluyen las 3.680 que dijo la ministra en un momento dado, ¿no? Señor Benavente, buenos días. Buenos días, Fernando. Desde hace meses lo hemos escuchado sosteniendo esta tesis de que no hay sinceramiento y otros argumentos, pero usted sabe que la cifra oficial no es del gobierno, es la que reconoce la OMS y la Universidad Johns Hopkins, entre otras instituciones insospechables. Hay una definición oficial, muerte por COVID con diagnóstico. Eso es lo que permite compararnos con otros países. Es lo mismo que pasa con el desempleo, que usted conoce mejor que yo. El desempleo en el Perú es menos que en Suiza y en Luxemburgo. ¿Cómo es posible esto? Porque acá tenemos informales que venden un pene. Déjeme terminar, por favor. Entonces, hay una definición oficial. Desde el mes de abril, cuando IDL Reporteros se basó en la fuente del Sistema Nacional de las Defunciones, sabemos que hay una sospecha muy alta de muchas otras personas. Eso no ha sido ocultado nunca. Simplemente que la cifra operativa de la OMS, a menos que nosotros queramos ponernos al margen de esa contabilidad, da eso. No lo ha negado la ministra, de manera que me parece que hay que ser un poco más preciso cuando se dice, como usted acaba de hacer, que no ha habido sinceramiento. Sí, reafirmamos lo dicho, Fernando. Una cosa es la cifra oficial y otra cosa es la cifra real. Y respecto a OMS, podríamos hablar de muchos cuestionamientos contra esa organización que ocultó la pandemia hasta el 13 de marzo por complicidad con la China, que había exportado... Esa es su interpretación política, señor Benavente. Esa es su posición política. No es un hecho... No, ningún Estado del mundo fuera Donald Trump sostiene lo que usted está diciendo. La OMS mintió por complicidad con China, por favor. Nos está poniendo usted al margen de la institucionalidad internacional. No, estoy hablando de cifras reales, no oficiales. Lamentablemente el oficialismo miente en todo el mundo, Fernando, y eso es constatado, además lo he demostrado. ¿Por qué? Si la proporción de muertes entre hombres y mujeres es de 53% hombres y 47% mujeres, de manera muy estable durante 39 meses, desde enero del año 2017 hasta marzo de este año, durante 39 meses, ¿por qué eso cambia? ¿Por qué las muertes en exceso tienen 69% de hombres y 31% de mujeres?
cuando las muertes por COVID tienen 70% de hombres y 30% de mujeres. Una asombrosa coincidencia, porque son muertos por COVID. O sea, no podemos negar la evidencia, que es lo que estamos tratando de hacer, Fernando. No Son estoy poniendo sospechosos, nada, esa es la llegando a definición técnica. Hay una definición oficial que es la de la OMS, que ahora sabemos que a usted no le gusta, pero esa definición internacional, que es la de la ONU, es personas diagnosticadas, porque si abrimos la caja de Pandora de las definiciones políticamente sesgadas, no podemos compararnos con la comunidad internacional y no queremos salir de ella, salvo que usted lo desee así, ¿no? Si considera que la OMS es un órgano al servicio de China. No, yo lo que sostengo y lo que deseo es la verdad, Fernando. Lo que pasa es que Perú, y hay mucha mentira en todo esto, Perú tiene 149% de exceso de muertes. Países muy golpeados como Italia y España no pasan del 50% de exceso de muertes. Y por otro lado, el gobierno no ha tenido la intención de explicar estas muertes. Si Luis, desaparece un peruano... en relación a otros países, lo que también se ha señalado es que aquí se ha hecho un esfuerzo por la incorporación precisamente de las muertes dentro del registro con COVID. En otros países, lo que han señalado las mismas autoridades peruanas es que esto ni siquiera ese esfuerzo se ha realizado y más bien se realiza al final de la pandemia. Entonces, ese tema también es importante reconocer que se están dando los pasos. ¿O usted cree que hay, digamos, dolo en la intención del gobierno peruano en relación a mostrar las cifras? Ese es un tema de fondo, porque en comparación con otros países, ¿no? Yo y muchas personas sostenemos que hay ocultamiento de información y los ciudadanos merecemos tener la verdad. Podemos escuchar que, de acuerdo a estándares de OMS, hay tantos fallecidos, pero no hemos escuchado una real intención del gobierno de sincerar las cifras. El gobierno nunca ha hablado de sospechosos de COVID oficialmente. El gobierno no explica más de 42.000 muertes de peruanos, que debe hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. El hecho de desear la verdad no es de ninguna manera una interpretación política, tengo que ser muy claro en esto, y así como yo, muchos peruanos estamos en esta línea de análisis, observación, y mi sustento es absolutamente técnico, no es político. Voy a mandarles nuevamente los informes. Pero Luis, disculpe, cuando se habla del tema de sinceramiento, esto ha sido enfatizado tanto por la ministra de Salud como por el primer Walter Martos, justamente cuando se habló del último balance, en el sentido de que el Perú es el único país, como decía Mónica, que ha sincerado hasta el momento la cifra de fallecidos. ¿Usted está diciendo que el gobierno miente intencionalmente para ocultar información al país? Digo que hay ocultamiento de información y también no es exacto que Perú sea el único país, eso no sé de dónde sale. Bélgica ha dado cifras transparentes, incluyendo a sospechosos como muertos oficiales por COVID, de manera que están diciéndose cosas que no son ciertas. Perú no es el único país y Perú solamente ha explicado menos del 10% del total de muertes en exceso y no ha dado ninguna explicación de lo demás. Y el gobierno peruano no ha tenido ninguna muestra de deseo de mostrar las cifras reales. Según usted, ¿para minimizar el impacto o cuál sería la motivación según su, digamos, su planteamiento? Mónica, con cifras oficiales, Perú es el país con más muertes por millón en el mundo, con 880. Bueno, pero eso ya había salido, digamos, que éramos el país con mayor cantidad de muertes por millón o por 100.000, ¿no? Claro, no, pero estoy respondiendo a su pregunta. Sí. Con muertes reales, Perú tiene 2.130 muertes por millón, casi el triple que Bélgica, que está en segundo lugar. Perú es el país que más ha caído en PBI en el segundo trimestre, información internacional de organismos mundiales también, con menos 30,2% en el segundo trimestre, seguido de España con 25,1%. Así que tenemos en este momento el primer lugar en caída del PBI en el mundo y primer lugar en caída en muertes por COVID en el mundo. Eso no es un éxito. Bueno, obviamente no es para enorgullecerse, todo lo contrario, ¿no? Pero lo cierto es que efectivamente tenemos derecho a conocer la verdad, pero también es cierto que hay parámetros institucionales a nivel mundial que señalan un camino en relación al número efectivo de muertes en cada uno de los países. Yo creo conveniente que esta discusión es saludable, porque finalmente
como usted señala, habría que conocer verdaderamente qué es lo que está pasando con nuestros muertos en el Perú en relación al COVID-19. Le agradecemos muchísimo su presencia y colaboración aquí en Ampliación de Noticias. Pausa y regresamos.